el universo en una sala de clases. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Antes que nada quisiera agradecer haber sido invitado a presentar mi libro Metaaprendizaje, la educación del futuro, el universo en una sala de clase. Este libro se publicó en el 2018 y es el resultado de una serie de libros publicados en el año 2004 al 2017. La mayoría de estos libros están publicados en Amazon. Los 4 primeros, El universo en un instante de conciencia, El universo en una caverna, Cambio de sentido y Para salvar la Tierra, se publicaron solamente en Chile. Veamos el contexto de esta presentación. Para esto tenemos que mostrar algunos referentes, como Sugata Mitra, Teresa Guardans y Marco García Díez. Sugata Mitra es reconocido por un proyecto El hoyo en la pared. Es un aprendizaje autoorganizado. Teresa Guardans, el conocimiento del silencio, la nube del no saber. Y Marco García Díez por la hipótesis del significado de las pinturas rupestres. Otros referentes que están muy relacionados con México son Morris Berman y Enrique Leff, muy reconocidos acá en México. Morris Berman, en la historia de la conciencia, nos muestra el complejo de autoridad sagrada y la paradoja. Enrique Leff, en la crisis del conocimiento que existe en este momento y el pensar, necesidad de pensar de formas más complejas. Voy a leer unas palabras de Enrique Leff que nos reflejan más o menos lo que presentamos en este libro. Crisis del conocimiento, dice Leff, un desafío de la educación, nuevas miradas, nuevas preocupaciones, llevar la educación a una nueva concepción del mundo, modificar la manera de pensar, un cambio de valores, en nuevos modos de relación con el mundo, con la naturaleza, con los otros, aprender a pensar en formas más complejas. El proyecto del libro está basado en los sistemas complejos. El modelo complejo de aprendizaje nos plantea estas preguntas. ¿Qué sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Y por qué sabemos? Esto tiene mucha referencia con la epistemología, la ontología y la metodología necesaria para responder estas preguntas. Tenemos aquí que el cerebro es el sistema complejo, más complejo del universo y nos permite conocer como un sistema complejo de aprendizaje. La ontología nos dice que comprender las estructuras de la conciencia es importante para aplicarlos en los sistemas complejos del aprendizaje. Y por último, la metodología, que en el fondo nos define el qué y el cómo, que en realidad nuestros primitivos del Paleolítico superior ya usaban los sistemas complejos de pensamiento. Es un salto entonces evolutivo de la conciencia. Tenemos acá la metodología y responder el qué. La complejidad de la educación. Sabemos, como lo planteaban en la mañana, que la educación se ha mantenido como un sistema de transmisión solamente. Hace mucho tiempo que viene la transmisión del conocer, o sea, nos dan una información por diferentes medios, puede ser hasta con equipos tecnológicos, sigue siendo transmisión. Y ahí tenemos que eso que dice CS es conciencia superior. Después veremos en detalle qué es la conciencia superior y la conciencia primaria. Y el sistema, el modelo que nosotros intentamos introducir acá es un sistema de autoorganización del saber, o sea, extraer la sabiduría que tenemos interiormente, y ahí funciona la conciencia primaria, que es CPE. En el fondo, nosotros cuando tenemos una percepción, cualquiera sea de nuestro sentido, estamos usando estos dos tipos de conciencia, superior
y la conciencia primaria. Pero la conciencia primaria permanece inconsciente, no nos damos cuenta. Veremos posteriormente cómo funcionan estas dos conciencias. Entonces la idea es que esta conciencia primaria la podamos hacer consciente. Entonces, dentro del libro está este modelo, y definamos que esto está en un proyecto NEIA, que se llama Neuroeducativo de Imaginación Autoorganizativa, y se lleva a cabo mediante cursos, un curso nuclear y un curso periférico de autoorganización. Y la idea es que se eduque a los profesores, a los educadores, para que ellos apliquen esta metodología. Y la idea al final es construir una escuela de sabiduría, extraer el conocimiento y la sabiduría del alumno. Y para eso tenemos que enseñarle al profesor primeramente, para que él transmita y aplique este modelo. Entonces, veamos qué podríamos hacer con este modelo. En forma virtual, o sea, conscientemente viajar por el cosmos, viajar al Mesozoico y la prehistoria, aquí es sin equipos de realidad virtual, es solamente usando tecnología neurológica. Trascender las culturas, exploraciones, transformarse en ave, pez, animal, vegetales, minerales, introducirse en las artes y en los deportes, vivir experiencias de esta naturaleza. Y por último, digamos, en ciencias duras como la matemática, física, química, etc. Y aquí veamos la epistemología de por qué podemos aplicar esto. No es una cosa que se nos puede dar así, ¿no? Porque decíamos que el cerebro es un sistema más complejo que existe en el universo, y veamos la evolución. Hace varios centenares de millones de años aparece el complejo reptílico. Otra capa posterior, el cerebro límbico, en el 200 millones de años. Y hace 4 millones aparece la neocorteza. Ya no hay más aumentos de capas del cerebro, y solamente ahora podría haber una evolución de funcionalidad del cerebro. En el fondo, el inconsciente hacerlo consciente. La estructura funcional sabemos que más o menos es 1,5 kilos de peso en un adulto del cerebro de materia gris, y 100.000 millones, o entre 80 y 100.000 millones de neuronas, con 1.000 billones de sinapsis y 10.000 billones de disparos por segundo. Y esto, como decíamos, es un sistema complejo, tiene las características del sistema, que es un sistema abierto, lejos del equilibrio, estructura disipativa, con procesos de autoorganización, propiedades dialógicas, de recursividad y hologramática, incertidumbres e intencionalidad y atractores. Ahí tenemos que es un sistema muy complejo y que nos permite acceder a esas realidades virtuales con procesos neurológicos. Y en realidad en el cerebro, para cualquier percepción, no hay localizaciones, sino que funciona todo el cerebro. Se determinan algunas localizaciones de efectos visual, por ejemplo, de imaginación, se da en la corteza intención, sensación, reconocimiento visual y emoción se produce en todo el cerebro, ¿no? Entonces tenemos que la ontología nos dice que hay una estructura de la percepción. Entonces Benjamín Libet y Francisco Varela, con sus investigaciones, determinaron que en un instante de conciencia, cualquiera sea, se producen al menos 4 etapas. Y ahí tenemos que normalmente esas 4 etapas nosotros vemos que lo que está sucediendo aquí en este momento, en cualquier instante, vemos que aparentemente hay conciencia en el 100% hasta que nos dormimos, pero en realidad no sucede así en la realidad. Lo que pasa, en microsegundos se ha determinado que hay especies de onda, que Amit Goswami le llama colapso de función de onda, y que
son estados de conciencia discontinua que es real. Entonces se produce conciencia y conciencia en 720 milésimas de segundo. Y ahí se producen las 4 etapas. Primero hay una intención de una imagen, que es un atracto, que se llama. Después viene un reconocimiento de la memoria, que es inconsciente. La sincronía neural del cuerpo y de la mente, que también es inconsciente. Y al final, la respuesta consciente. Nosotros no nos damos cuenta de esto, la parte intermedia, y eso sucede en 720 milésimas. Por eso, cuando vemos que todo es continuo, no es tan así. Y ahí dividimos la conciencia superior del ser humano autorreflexivo con lenguaje verbal. Y la conciencia primaria, todos los organismos vertebrados con lenguaje no verbal. Tenemos ahí la conciencia superior, la conciencia sensorial superior y personal geográfica. Y en la conciencia primaria tenemos sensorial primaria, perinatal, transpersonal arquetípica, cuántica compleja y holística. Y aquí en la conciencia superior, el pasado y el futuro son los referentes que tenemos y podemos quejarnos del pasado y programar el futuro, por ejemplo. Y en la conciencia primaria solamente se da el presente eterno. Por eso, si nosotros podemos ingresar a este presente eterno, ahí podemos tener información del universo que es de información existente. Y podemos trascender la identidad. Entonces, veamos el pasado de la conciencia y ver que en realidad el primitivo del Homo sapiens ya usaba esta información con su instinto, digamos, y el estado de alerta que tenía, y que en el camino se perdió esa capacidad. Acá tenemos, por ejemplo, hace 25 millones de años, el simio procónsul evolucionó hasta llegar a 250.000 años del Homo sapiens. Y después el Homo sapiens sapiens a los 100.000 años, hace 100.000 años. Y aquí, donde dice 11.000 años, hace 11.000 años, ahí sería el problema de que se perdió la capacidad. Y ahí aparecen Homo económicos. Eso sucedió cuando el hombre, la agricultura, empezó a haber excedente y una serie de elementos con grandes construcciones, y al final eso hizo que el hombre perdiera la capacidad de esa mirada horizontal que tenía el primitivo del paleolítico superior. Y que acá, que están en nubes, esas nubes, es volver a recuperar lo que perdimos acá hace 40.000 años más o menos, o sea, los 11.000 años. Entonces, eso se pone en interrogación porque estamos en el proceso en este momento. ¿Cuándo se podría recuperar esa capacidad? Entonces, por ejemplo, acá la NASA envió un mensaje que se supone en 40.000 años posteriores, la Voyager hay unos discos de oro que lleva y que llegaría a una estrella y que recibirían un mensaje de lo que existe acá en la Tierra. Se mandaron 2 discos de oro. Y acá nosotros podemos decir que también los primitivos nos mandaron un mensaje a nosotros, y también hace 40.000 años hacia atrás. El arte rupestre nos indicaría que hay varias hipótesis. Entre estas hipótesis, ¿de qué significado era? Existe, por ejemplo, la de John Alverson, que el arte por el arte. Después tenemos la de magia cinegética y totémica de Henry Broyle. Posteriormente, el estructuralismo de André Leroy-Gourand. Y por último, David Lewis Williams propone el proceso de trance. Estas 2 últimas son las que nosotros relacionamos con el proyecto que se explica en el libro. Por ejemplo, el arte por el arte de John Alverson señala que el arte es para agradar y decorar. O sea, en lo paleolítico superior, el Homo sapiens
ellos decoraban porque tenían mucho tiempo, entonces dedicaban. Se descartó esta hipótesis porque representaban solamente caballos, bisontes y otros animales que aparecían individualmente y no hacían otro escenario, entonces se descartó esta hipótesis. Al lado derecho vemos como la evolución de dibujos de bisonte, y esos son de Picasso. Picasso, cuando entró a una de estas cuevas o cavernas, dijo que en realidad él no había descubierto nada, porque las pinturas eran muy hermosas las que hacían los primitivos, como anécdota, digo. Posteriormente, la magia cinegética y totémica de Andrew Wright nos señala también que serían para mejorar la caza de los animales que formaban parte de la alimentación. Esto también se descartó porque muchas pinturas no tenían nada que ver con lo que ellos se alimentaban. Acá en la tribu San de Kalahari, de esta época, digamos, dibujan también, y ellos señalaban que hay animales que dibujaban porque eran buenos para pensar y otros eran buenos para comer. El estructuralismo de André Leroi-Gourhan señala una estructura que significarían patrones de significado según la ubicación de las imágenes en la cueva. Ahí, por ejemplo, en la entrada tenemos un conjunto de ciervos. En el centro tenemos mamut, bisontes, caballos y uros, y otras imágenes que se tienen ahí. Y al final tenemos algunos venados y animales carnívoros. Y más al fondo están figuras antropomorfas o teriantropo, se llama, que es una mezcla de animal y humano. Y esto también estaría relacionado con el modelo que aplicamos nosotros de acceso a una realidad virtual sin equipo, digamos. Posteriormente, la hipótesis de David Lewis Williams del proceso de trance, ahí se establece que un trance es un proceso alucinatorio de alteración de la conciencia, que lo divide en varias etapas. La primera hay imágenes de ondas, líneas, puntos. Después, la segunda etapa del trance sería figuras más concretas, y posteriormente una esfera o túneles, y al final la figura antropomórfica de mezcla animal y hombre. Y esas son las figuras reales que señaladas en las cuevas. Por último, hay una crisis de percepción. ¿Dónde estamos en este momento? Tenemos una cultura de desigualdad con centros de poder y jerarquía, competencia, se establecen fronteras de la realidad, dualidad del ser y caos y vacío de sentido existencial. ¿Y qué actitudes son en esta cultura de desigualdad? Tenemos vivir la normalidad, aprendizaje transmisivo. Siempre decimos que es lo normal y que no podemos ir más allá de lo normal. Y el maestro es externo, el predominio del lenguaje visual verbal, que es fragmentario, y el pensamiento lineal reduccionista. Por otra parte, la finalidad de esta es sumisión y manipulación y sometimiento de voluntades. ¿Y para qué podemos obtener acceso a otra realidad? Para acceder a una cultura ecológica de alta participación y cooperación horizontal. Se trascienden las fronteras de la realidad, unicidad del ser y un orden y encuentro de un sentido y propósito vital. Y las actitudes de esta cultura es trascender la normalidad, un aprendizaje autoorganizativo que les explicaba, y el maestro interior, sacar la sabiduría interior. Y el predominio del lenguaje es acústico, no verbal y holístico, y el pensamiento es no lineal complejo. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Es la compasión y amor y solidaridad con todos los seres vivos. ¿Cómo es la metodología? La metodología es base y una integración. Y esto corresponde a teorías dinámicas de una psicología de la complejidad, naturaleza oculta de la conciencia y relación de la física con la conciencia. Se comprenden los pasos, elementos y estructuras de procesos complejos,
y prácticas de enseñanza y aprendizaje en la complejidad. Y la integración es traducir todo esto en aplicaciones en la sala de clase y enseñarle al profesor a través de elaboración de secuencias de inmersión virtual para que integre eso en lo aprendido en el curso nuclear y periférico. ¿Cuáles son las prácticas del curso nuclear? Por ejemplo, el primer módulo de imaginación guiada. Tenemos relajación muscular progresiva, viajes ecológicos y viajes de aislamiento. Esto después se lleva a una imaginación activa, de recuerdo de la forma, olvido de la forma y vacío de la forma. Y por último, imaginación autoorganizativa, de viajes en el tiempo, viajes de transformación, integración arquetípica y otras técnicas de relajación, concentración evolutiva y extrasensorial. Inteligencia múltiple. La idea también es poder que cada persona pueda ingresar a estas diferentes inteligencias: verbal lingüística, lógica matemática, visual espacial, musical, kinestésica corporal, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Y aplicaciones en la sala de clase. Tema de desarrollar la clase, experiencia de tema, en cualquier tema. Esto abarca todas las disciplinas. Y elaboración de secuencias. La idea es que el profesor haga esta secuencia y pueda enseñársela a los alumnos. Las prácticas de curso periférico. El curso periférico son prácticas de reflexión y reducción fenomenológica. Ahí tenemos el tiempo del que ignora lo que sabe, el tiempo del que sabe lo que ignora, el ignorante que nada sabe, el sabio que todo ignora, y todo eso somos. Y la idea es que con estas prácticas preparan a la persona para ingresar al curso nuclear, que es más, de mayor profundidad, digamos. Y esto todo está en el libro Metaaprendizaje y la educación del futuro. Aspectos adicionales, el financiamiento de esto, el proyecto se financia con aportes de miembros, socios, de instituciones públicas, privadas, e ingresos a los cursos proporcionados a centros educativos. Y los alumnos, sí, pueden ser de educación básica, media, universitaria, y también a cualquiera que le interese la evolución de la percepción o de la conciencia. Y duran estos cursos de 28 horas el nuclear y 30 el de periférico. Conclusión. Volar como las aves. Las preguntas a reflexionar nos dan la respuesta. ¿Existe una nueva forma de ver y sentir la esencia de la realidad? Se nos responde con el qué, y es la formación de una escuela de sabiduría. ¿Existe una nueva forma de aprender a aprender que cambie la educación? El cómo nos responde esta pregunta, y es la metodología de ella. ¿Existe una nueva visión de la ciencia de la conciencia? Nos responde el por qué, el cerebro como sistema complejo de aprendizaje. ¿Y existe una nueva relación con todo lo que nos rodea? Es decir, adoptar un sentido de conciencia ecológico. Nos responde el para qué, y es trascender la cultura de desigualdad. Y como alcance de todo esto, podemos decir que ahora, desde aquí, comienza para cada uno de nosotros un mundo de una realidad cambiante, una nueva forma de ver y hacer la realidad, un complemento de nuestra forma de percibir y actuar en este mundo, una forma de aprender a aprender, un control responsable de la salud, un sentido en nuestra labor cotidiana, una relación con todo lo que nos rodea, un caminar con una visión de la ciencia, un amor a la vida y todo lo que engloba, la belleza de lo pequeño y la grandeza de lo simple. Hoy ya no estaremos sometidos a una sola forma de percibir el mundo, sino que desde ahora tenemos la opción de ver y sentir la esencia de la realidad. Las potencialidades de la mente ya están a la vuelta de la esquina. Muchas gracias. Es el tiempo de las preguntas. Muchas felicidades, muchas gracias por compartirnos su libro, profesor Asumo.
Pues mi pregunta es un poco reflexiva, es más bien con respecto a digamos, las premisas básicas sobre las cuales uno pudiera empezar a acceder a hacer sentido de lo que usted nos plantea. Es decir, si la persona no está de alguna manera ya sensibilizada o digamos, por ponerlo en sus términos, con algún acceso a algo de conciencia primaria, por ejemplo, difícilmente pues como que podrá empezar a permitir, ¿verdad?, el acceso a su conciencia de este tipo de cosas. Es decir, esto pudiera estar en un idioma absolutamente desconocido y que no hace sentido. Entonces, digamos, ¿cómo es, si asumimos que la mayor necesidad para acceder a este tipo de conocimiento reside en las personas que ni de chiste le van a entrar, ¿cómo resolvemos esa especie de conundrum, ¿verdad? Ese problema básico? ¿Sí? ¿Sí me expliqué? No sé si... Sí, perfecto. En realidad, nosotros la conciencia primaria la estamos usando en todo momento, en este momento, y es inconsciente. O sea, como les explicaba, en cada 720 milésimas de segundo está la conciencia primaria y superior alternativamente funcionando. Entonces, la idea es con este modelo hacerse consciente de esa conciencia primaria. Y esa conciencia primaria, las características que tiene, es que ahí no hay tiempo, no hay identificación, uno puede identificarse con cualquier cosa, y hay un modelo que en realidad, por interacciones neurológicas, visuales, auditivas, corporales y otras formas, se puede hacerse consciente de eso, y todo, por lo menos los talleres que he hecho yo, el 90% accede a esa realidad, y cualquiera puede aplicarlo, y la idea es que el profesor se complemente lo que enseña normalmente con esta metodología, y que es interesante tanto para el alumno como vivir una experiencia trascendente de, por ejemplo, está viendo historia y el profesor explica las características de esa historia relativa, y el alumno vive una experiencia de vivencia real para él de lo que le explica en 7-10 minutos, y acopla lo que le enseña el profe con lo que es su propia experiencia, no se le olvida jamás. Entonces es aplicable y se puede enseñar a través de una metodología. No sé si le explico. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar lo quiero felicitar. Gracias. Por la presentación de su libro. Muchas gracias. Mi nombre es Marcela Ceballos, soy argentina y soy pedagoga. Entonces, durante su ponencia fui relacionando determinados conceptos que usted puso muy bien con mi formación docente. Perfecto. Y entonces observé como una pedagogía emergente en su discurso, una pedagogía diferente a la pedagogía tradicional o la pedagogía oficial que utilizamos en las escuelas. Entonces observé distintos autores, quizás como Sócrates, desde mi formación, ¿no? Gardner con inteligencias múltiples, observé quizás a Edgar Morin desde el paradigma de la complejidad. Y mi pregunta es, bueno, yo doy clases en Argentina y las organizaciones educativas son muy tradicionales. El diseño curricular de la formación docente, en mi caso, es tradicional. Entonces, mi pregunta es, ¿con qué elementos o dispositivos podemos formar a los futuros docentes, porque usted habló que es muy importante la formación docente, para esta pedagogía alternativa, y que están dentro de una cultura organizacional muy tradicional? ¿Cuáles serían esas indicaciones y cómo llevar a cabo esta nueva pedagogía alternativa? Gracias por la pregunta. Tenemos un detalle de la parte teórica que debe comprender el profesor y
la práctica, la parte nuclear que le hablaba, es entender y sentir lo que significa el modelo. Así que creo, no sé si responde en eso, que ya existe la metodología, la estamos aplicando y ya tenemos una forma de llevarlo a la práctica. Sí, porque lo que tenía entendido es que en la provincia de Misiones se está estableciendo la educación emocional. Sí. Porque en Argentina, digamos, no es un contenido transversal, es implícito. Entonces sabía que en Misiones y en Córdoba la educación emocional es como un contenido transversal, pero no en toda la República Argentina. Entonces, bueno, bienvenido sea, voy a investigar un poco a ver en Misiones cómo se va a dar esa información. Ya, gracias por... Gracias. ¿Nos puedes platicar un poquito del génesis de todo esto? O sea, un poquito de tu formación, pues cómo llegas, o sea, ¿Cómo llegué? ¿Desde qué abordaje, o sea, qué bicho te picó, en otras palabras, o sea, así, ¿verdad? Una experiencia clave que me pasó cuando tenía 8 o 9 años es que yo tenía unas verrugas en las manos y usábamos muchos medicamentos y no salían por ningún lado. Entonces tenía una hermana médico que me dijo, yo te voy a enseñar un secreto. Yo hice el secreto y desaparecieron como magia. Para mí fue una magia de cómo algo, digamos, que me enseñaron así, sin ningún medicamento, desapareció de un día para otro. Entonces pienso yo que esa fue la motivación y que empezó a responder la pregunta, ¿existe una realidad alternativa? Después, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Y una serie de preguntas que lo traduje en escrito y posteriormente diseñé en el año 88 un modelo que sea efectivo rápidamente y ahí empecé a estudiar cosas de neurociencia, de física cuántica y empecé a relacionar todos esos elementos y al final se confluyeron en un modelo. Ese modelo lo llamé en ese momento CREAD 90, porque fue el año 88 que se podría aplicar, decía yo, desde el 90 para adelante. Y CREAD 90 era conciencia del proceso, referencia al proceso, estructura del proceso, actor del proceso y desidentificación del proceso. Eso significa el modelo. Y que en el fondo es cómo se estructura lo que les presentaba y la estructura que los del Paleolítico presentaban una estructura y un trance. Y era más o menos eso. Que yo lo hice intuitivamente y después, cuando leí sobre lo paleolítico, dije, más calza con esto. Y ahí me fue metiendo en más profundidad del caso. Más o menos ese fue el origen, pienso yo que puede haber sido. Fuera de todos los conocimientos de la psicología de la complejidad, incluso tengo un libro que se llama Psicología de la complejidad y está relacionado con esto. No sé si... ¿La formación académica va por el lado de la psicología y la educación? Bueno, yo hice diplomado en psicología transpersonal y después en control mental Silva, hice una serie de programación neurolingüística, pero todo eso me llevaban a ideas que no era lo que yo quería. Son muy potente la técnica, pero no es aplicable en una sala de clase, porque se necesitan otras estructuras de la clase y además requieren mucho tiempo. Entonces yo buscaba un modelo y me fui por la parte de investigación de Francisco Varela, Maturana, una serie de otros investigadores, Ilya Prigogine también, etc. Y ahí al final me calzó con el modelo que aplicaba yo intuitivamente, que había descubierto en el año 88, con lo que dice la ciencia. Y después lo fui refinando indudablemente. Así. Y llegué a un modelo que, por eso le pusimos el proyecto NEIAN, Neuroeducativo de Imaginación Autoorganizativa, que incluso la persona piensa que se le está dando algo, pero lo está construyendo inconscientemente, una realidad virtual, digamos. Y después una serie de otras experiencias intuitivas que uno va diciendo, oye, existe otra realidad, porque en realidad. Yo una vez, por ejemplo, andaba buscando un libro que me había interesado y después no lo pude encontrar. Y un día tomé un bus
y el bus quedó en pana frente a una librería, ahí estaba la letrina. Entonces cosas así muy que están para salvar la tierra. Puse muchas experiencias de ese tipo y que en realidad uno dice que hay algo más que lo que uno cree que está aquí nomás. Y eso voy relacionando y llegando a un modelo así. Y que creo que puede tener incidencia en la educación. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues damos las gracias al profesor Omar y lo despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias.